al fin lo podemos tener a él. Agarren lápiz y papel, les decimos a todos, para ya tenerlo a mano, para las cosas que él nos va a decir, bueno, que no se nos vayan a olvidar, ¿no? Claro que sí. Y más que nada el tema de las hormigas, que hemos conversado tanto. Y queremos recordar que Marcelo Fossati es técnico de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, y ya lo tenemos en línea y lo vamos a saludar. Muy buenos días, Marcelo, muchas gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, bien, produciendo acá en casa, porque además de ser técnico de la red, soy productor agroecológico. Vivo cerca de Tala, a 10 kilómetros de Tala, y bueno, y tenemos un grupo acá que hacemos un reparto en el pueblo y además tenemos un puestito en un mercado de cercanías en Atlántida. Estamos metiendo horas. Qué divino, Marcelo. Escuchame una cosa, primero que nada, para la gente que no te conoce, contanos, primero, ¿qué es ser técnico de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas? Bueno, dale, capaz que te cuento primero entonces qué es la red. La red es una organización que se formó en el año 2002, 2003, 2004, empezó siendo un proyecto que estaba integrado por la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, que hoy ya no funciona, Facultad de Agronomía y Redes Amigos de la Tierra. Ese proyecto surge como por dos motivos principalmente. Primero, porque estábamos justo en un momento de crisis muy importante de alimentos en Uruguay, fue la crisis del 2002, y bueno, de ahí surgieron un montón de espacios de huerta comunitaria y huertas familiares, y bueno, se identificó que no había semilla para cultivar alimentos. Entonces, a partir de eso se genera como la motivación por parte de Redes Amigos de la Tierra y Facultad de Agronomía de hablar con los productores de APODU, que era una asociación que hoy lamentablemente no funciona, para que esta asociación abastezca de semillas para las huertas familiares y comunitarias que se estaban formando. Después de ese primer contacto, y en esos años surge también la problemática asociada a la introducción del maíz transgénico en Uruguay. Y bueno, y esta misma articulación, esta trilogía que se había formado para abastecer de semillas a las huertas, se plantea también la necesidad de rescatar y conservar las semillas de los maíces criollos, que frente a la aprobación de estos transgénicos se iban a empezar y se han empezado y se han contaminado con estos transgénicos. Entonces había que generar como un movimiento de respuesta y de rechazo a esa tecnología que nos contamina nuestras semillas. A partir de ese proyecto ya se pensó en formar una red, y ahí se empezó a caminar con unos 12, 15 productores que tenían semillas en sus casas y hacían semilleros de maíz para conservar la semilla y otros semilleros para abastecer a las huertas. La cosa empezó a crecer, se fueron sumando año tras año productores, y en un momento la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, por problemáticas internas que no vienen al caso, deja de funcionar, desaparece, y los productores que estaban trabajando en la red produciendo semillas se plantea la necesidad, consolidar una forma jurídica propia para poder también generar incidencia a nivel político y presentarse a proyectos y demás. Y ahí es que se forma la asociación civil, que fue, la personería se hizo hace 3 años y está integrada por unas 300 a 400 familias de todo el país. Y estas familias están organizadas. Obviamente, su principal motivo de organización y agrupamiento es la conservación de las semillas criollas. Luego surgen también otras inquietudes y otras necesidades de defensa de los bienes naturales, defensa del territorio, defensa del acceso a tierra para todas y para todos. Surgen un montón de otras reivindicaciones, y se conformó, esta asociación civil, que además de la semilla tiene otros como objetivos. Esta asociación está integrada por grupos locales. Hay 34 grupos dispersos por todo el país que conservan, intercambian y mantienen semillas, y cada uno de estos grupos nombra a una mujer y a un varón como sus referentes, y estos referentes se juntan 2 o 3 veces al año para ir como definiendo el funcionamiento de la red, a qué proyecto se presenta, si se hace un convenio con uno, con otro. Además, la red integra una organización mundial de campesinos, indígenas, pueblos originarios,
pescadores, agricultores familiares, que se llama la Vía Campesina, que esta organización está integrada por unos 500 agricultores y ya te digo, y todo esto campesinos, indígenas de todo el mundo. Y esta organización mundial, que es la Vía Campesina, tiene confederaciones. Acá en América del Sur se llama la CLOC, que es la Confederación de Organizaciones del Campo, y la Red de Semilla integra también esa organización a nivel más macro, también en defensa de los bienes naturales, de las semillas, del acceso a tierra, de los territorios, del agua, y bueno, y todo este modelo extractivista, acaparador, que destruye nuestro planeta y contamina nuestra vida, nuestros alimentos y demás. Marcelo. Y bueno, y ahí la red tiene como, dale. Sí, no, perdón, que te quería preguntar si respecto a la integración de esta red, si hay familias huerteras que se pueden sumar estando en cualquier parte del país, o no, o es algo un poco más cerrado ahora. No, por supuesto que sí. La consigna es producir semilla. Y bajo esa consigna se puede integrar cualquier persona, hasta de una persona que tiene una maceta en su casa y conserva una semilla que es de una variedad que no precisa tener más de un individuo, digamos, con una sola planta ya se pueden conservar semillas, y ya con eso ya tiene como su disposición a integrarse a la red y participar de las actividades, de los intercambios y de todo. Después, para integrarse hay como dos momentos, digamos. Uno es, o entras por un grupo ya formado, que hay en todo el país dispersos, y bueno, sería ahí el contacto con el grupo que te queda más cerca, o si son varias personas que ya están produciendo semillas y trabajando juntas, forman un grupo propio, y hay una asamblea bianual que se hace en la Fiesta Nacional de la Semilla Criolla, que ahí ese grupo se presenta y dice, bueno, nosotros somos de tal lugar, esta es nuestra referente mujer, este es nuestro referente varón, y queremos integrarnos en la red. En ese momento en la asamblea ya son parte de la red y ya son parte de la red. Impecable, entonces está abierto a toda la comunidad que se quiera sumar. Y Marcelo, ¿cómo se inicia en tu vida esta unión con la naturaleza, con la huerta y con la huerta agroecológica? ¿Cuándo es que vos decidís volcarte de lleno? Bueno, yo estudié agronomía, hice toda la carrera de agronomía, no terminé de recibirme por decisión propia, me quedaron 3 exámenes para dar, que no los quise dar y no los quiero dar, hice la tesis y todo, y en ese momento en Facultad de Agronomía yo no me estaba sintiendo como cómodo con lo que me estaban queriendo enseñar, digamos, y mi inquietud natural empecé a buscar cosas que era lo que yo quería. Y ahí encontré un curso que vinieron a dar unos brasileros, fue en el 96, de producción orgánica. Era un cartelito en una cartelera, una cosita de 2x2 en una cartelera bien chiquita. Y bueno, y dije, voy a ir a ver qué onda. No se hablaba ni siquiera de nada de esto en la facultad. Y ahí fui al curso y me movió de la cabeza. Y cuando salí dije, bueno, esto es lo que quiero hacer yo. Y ahí empecé a buscar, ya en el 99 con 4 compañeros conseguimos una chacra ahí cerca de facultad, entonces cuando no teníamos clase nos íbamos a plantar, ahí nos integramos en una cooperativa de productores que había ahí en la vuelta, en Paso de la Arena, empezamos a comercializar en la feria del Parque Rodó, los domingos de mañana. Y en un momento surgió también de la misma manera un llamado para contratar un pasante, un becario, para un proyecto de conservación de semillas criollas, que es este proyecto que yo les conté. Y bueno, me presenté en ese llamado, quedé clasificado para entrar como becario y ahí fue como que me introduje de lleno. Pero ya venía como con la cosa en esa dirección. Y claro, vivir en el campo siempre quise vivir. Yo estudié agronomía porque soy de la ciudad, no tengo ni un pariente en el campo y pensé que si quería irme a vivir al campo tenía que aprender, porque si no, no iba a poder vivir en el campo. Y ahí fue que me puse a estudiar agronomía. Y bueno, y esa es mi breve historia. Marcelo, buenos días, Sheila te habla. Quería preguntarte, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuál sería tu mejor consejo para una huerta familiar? Así, queriendo llevarla agroecológicamente, ¿no?
Y bueno, ahí va a depender de muchas cosas. Primero que nada, hay que producir con semillas criollas. Porque las semillas criollas son variedades que son rústicas, son fuertes y se adaptan rápidamente a los distintos manejos y climas. Ujú. Entonces, para empezar una huerta hay que conseguir semillas criollas. Arrancar con una huerta con semillas compradas en una agropecuaria, es como decir, bueno, empiezo con la mitad en contra. Ahí va. Vos lo decís por el tema de los insumos externos al predio, vamos a decir, que sería como una definición agroecológica también. Sí, también pensando en que por lo general la gente que arranca con una huerta en su casa no tiene muchos conocimientos de las plantas y de los procesos biológicos y bueno, y de toda esta cuestión que se necesita aprender para producir. Uh-huh. Y una variedad criolla te va llevando, te lleva a ella, porque ella es rústica, se adapta. Sí, sí. Tiene esa capacidad de decir, bueno, si la cosa viene de esta manera, yo me adapto y produzco igual de esta manera. Y claro que los insumos externos es como también un elemento clave para todo el sistema. Estas variedades precisan menos insumos externos. Ahí está. El siguiente paso, viste, Sheila, que yo te diría, después de conseguir las semillas de variedades criollas, que hay por todos lados, solo hay que buscarlas un poquito, es empezar a producir tus propios insumos. Tenés que producir tu tierra, tenés que producir tus preparados para ayudar a las plantas, tenés que producir tu ecosistema, si se quiere, ahí chiquito, ¿no? Si tú no tenés un pozo, una perforación, bueno, tenés que conseguir un tanque para poder almacenar el agua que viene de la OCE, para sacarle el cloro y después poderlo usar en la huerta, porque no podemos usar el agua directa de la canilla, porque a lo que viene con cloro, uh-huh, el cloro es un antiséptico, ¿no? Y me mata toda la vida. Entonces yo estoy regando una huerta agroecológica con agua que viene con un antiséptico, lo que me está haciendo es matándome toda la vida, que es lo que yo quiero promover en mi huerta. Seguro. Entonces hay como distintos pasos. Y bueno, y después también aprender. Ser inquieta, buscar mucha información. La agroecología es mucha observación, mucho entender los ciclos biológicos, entender las plantas, entender a los insectos. Cuando nosotros vemos que hay pulgones en nuestra huerta, no tenemos que pensar en, tengo que matar a esos pulgones. Claro que los tengo que alejar de alguna manera de mis plantas porque ellas se están alimentando de las plantas, pero tengo que ver por qué están esos pulgones y bueno, y eso tengo que observar, tengo que leer, interpretar la relación que tiene ese insecto con esa planta y a partir de eso, bueno, ver cómo hago para que ese pulgón se vaya para otro lado y no me ande molestando, porque matar yo no voy a poder, eliminar una especie yo no voy a poder. Entonces, bueno, tengo que pensar una estrategia, a veces una planta trampa, a veces es un repelente, a veces es un insecticida para bajar la cantidad de población que yo tengo, que es muy alta y no la puedo controlar de otra manera, como distintas estrategias. Y bueno, y después saber que de todo lo que voy a plantar, voy a empezar cosechando poco. Y en la medida que voy aprendiendo, voy a ir mejorando y mejorando y mejorando. Entonces no frustrarme con esos primeros intentos, porque yo siempre cuando planifico en espacios más así de huertas, más de huertas comunitarias, y decimos, bueno, ¿qué rendimiento vamos a tener? Yo digo, bueno, nosotros en este momento estamos empezando, entonces tenemos un rendimiento que es de un libro, que salió de una facultad de agronomía o una investigación. A ese rendimiento vamos a sacarle el 70%. Y vamos a pensar que nosotros vamos a producir el 30% de lo que me da ese rendimiento. Y ahí apuntar a ese 30%. Si mejoramos, mejor, pero tratemos de llegar a ese 30%. Para no frustrarse, porque muchas veces pasa de que la persona está introduciéndose en un nuevo mundo, que es un mundo biológico y vivo, que no es controlable al 100% ni mucho menos, y lo más seguro es que las primeras veces nos frustremos, entonces que eso no nos quite seguir intentándolo y seguir plantando. Ahora, Marcelo, vos hablabas de las semillas criollas y cuando quizás alguien inicia en una huerta y bueno, quiere hacer una huerta agroecológica, no sabe muy bien la procedencia de algunas semillas que por ahí, aquí se estila mucho hacer el intercambio de semillas entre la vecindad, pero no sabemos, o sea, si bien es una semilla, quizás son semillas de plantas nuestras, por ahí no sabemos el origen
real, digamos, o anterior de esa semilla. ¿Cómo podemos saber si una semilla es criolla o cuándo sería una semilla criolla como para desasnarnos? Bueno, ahí hay como dos temas que están juntos. Por un lado es lo que es la genética de la semilla. La genética de la semilla quiere decir que no esté cruzada. Si yo quiero plantar un tomate que se llama tomate araña, que tiene sus características, es una variedad criolla, pero tiene sus características, es una planta de determinada manera, de determinada forma. Y yo siembro esa semilla y me nace un tomate perita, es porque genéticamente esa semilla estaba cruzada. No es que quiera decir que no sea criolla, puede ser criolla, pero la parte de la genética, digamos, es una parte que necesito que la persona que produce esa semilla me la garantice. Me diga, no, quédate tranquilo que este es un tomate araña. ¿Cómo me lo garantiza? Bueno, aprendiendo de que las plantas tienen distintos sistemas reproductivos, hay unas que se cruzan, unas que no se cruzan, las que se cruzan las tengo que plantar más alejadas para que no se crucen, las que no se cruzan no tengo problema, y en base a eso, cuando yo te doy la semilla a vos, te digo, no, confía que esta semilla es de tomate araña, ¿está? Esa parte es lo primero. Después, la otra parte que está dentro de la misma pregunta es si eso no es una criolla, porque puede ser semilla que sea de un híbrido o que sea de un transgénico, y en ese caso no es una semilla criolla. ¿Qué es una semilla criolla para poder explicar esto antes? Una semilla criolla fue una semilla que se introdujo al país de otro lugar, de otra región. Se introduce a nuestra región y viene de otra región. Un caso muy claro son nosotros, la mayoría de nosotros somos descendientes de europeos. Yo, mi apellido Fossati, soy como italiano de raíz, tengo a mi bisabuelo, vino de Italia, y muchos de estos descendientes trajeron en sus bolsillos semillas. Esas semillas, cuando llegaron a Uruguay, las plantaron, porque eran su cultura, su historia, su tradición, venían esas semillas, sus hábitos alimenticios. Muchas de esas que plantaron no prosperaron. ¿Qué quiere decir? No dieron semilla. Pero otras muchas sí dieron semillas, prosperaron y las volvieron a plantar el siguiente año. Y así lo fueron haciendo durante varias generaciones. Ese proceso es un proceso de acriollamiento. Las que sobreviven son las que se adaptan, las que dijeron, bueno, me gustó este clima, me gustó esta tierra, me gustó cómo me tratan estos agricultores, así que voy a generar descendencia y voy a seguir en este lugar. Y ahí se hizo una criolla. ¿Cuánto tiempo lleva en que pase ese proceso? Es muy variable. Hay algunas variedades, especies que con un par de años ya podemos decir de que se acriolló, que ya no es más aquella variedad que vino de origen porque ya adoptó características propias de nuestro ambiente, de nuestro clima y demás. Y otras de pronto llevan 15 años, 20 años, que eso va a depender de las características de las plantas. Porque ¿qué pasa? Las plantas no son como nosotros que nos reproducimos de una sola manera. Las plantas se reproducen de 3 maneras. Entonces esas distintas formas de reproducción determina estas cuestiones más de adaptación y de encontrar un nuevo ambiente para mantenerse y reproducirse. Entonces ahí es como esa cuestión. Lo más importante que yo pienso es saber de que la semilla es una variedad de polinización abierta, que es una variedad criolla de entrada antes de plantarla. Que quien me la da me puede decir, no, esto es una variedad criolla que hace años que yo la tengo y que la mantengo. Lo que no siempre es fácil eso saberlo, porque las personas hacen semillas de todo lo que van plantando. Lo que uno como productor hace semillas de todo. Y esa semilla la vamos plantando y vamos viendo los resultados. Entonces, es un tema más de confianza que voy a hacer con la persona que me da la semilla. Por eso es que hay que aprender un poquito. De pronto, agarrar todas las semillas que me quieran compartir, pero no hacer semilla de todo lo que me compartan. Y no hacer semilla de lo que yo por lo menos tengo cierta seguridad de parte de quien me la dio, de que es una variedad criolla. ¿Se entendió? Es un poco difícil el tema para explicarlo en pocos minutos. Pero por eso vas a tener que venir a Punta del Diablo, Marcelo, por eso.
a explicarlo mejor. Bueno, yo tengo programada en breve una ida a Punta del Diablo. Opa. Creo que va a ser el 31, no, el 28, 29 de agosto, no me acuerdo bien ahora, la fecha se me entreveró, pero para fin de agosto yo tengo programada una ida a Punta del Diablo. Hace poquito yo estuve en el TUI apoyando en un curso de INEFOP, sí. La parte de producción de semillas, y ahí participaron varias compañeras y compañeros ahí de Punta del Diablo, que ya habían hecho un contacto con el grupo más cercano de la red de semillas, que es el grupo de La Paloma, y entonces a mí del grupo de La Paloma ya me habían avisado de que en Punta del Diablo había un grupo que estaba consolidándose con una huerta y demás, y nos encontramos ahí en el Chuy, y bueno, viene cuajando esta ida para allá, que voy a ir con uno de los compañeros o compañeras allá del grupo de La Paloma, a visitar ese espacio de que están trabajando ahí, y bueno, y combinar si hay ganas, interés de hacer alguna charla, algún taller y bueno, y dar una mano en lo que se pueda. Así que ahí va. Estás hablando del grupo Cosechar. Creo que estás hablando del Esponja, sí, que fue el que anda ahí en esa vuelta. Otra pregunta que te queríamos hacer, Marcelo, porque el otro día estuvimos conversando acá en la radio sobre la biosolarización, ¿viste? Y hablábamos... ¿La de qué? Perdón, se me cortó. La solarización. Sí. En este caso, la solarización de un cantero, en el caso de que tuviéramos babosas, ese tipo de cosas que generalmente tenemos acá y no sabemos cómo las podemos afrontar. Entonces, también habíamos hablado de los hongos, aquellos que atacaban a las lechugas, que vos decías que por 50 años no se podía plantar una lechuga. Entonces, los MEN ayudaban a eso, y la pregunta era si los MEN pueden suplir la parte de la solarización de un lugar. Claro, lo que pasa es que ahí, Sheila, son dos cosas distintas. Te explico la solarización. Sí. Hay manera de sacar el eco que siento me escucho a mí mismo. A ver, ahí bajamos un poquito el volumen. A ver. Ahora sí, ahora estoy mucho mejor. Gracias. Bueno, mira, te decía, la solarización no controla insectos. Puede controlar algún huevo que haya en el suelo en los primeros 10 centímetros, pero no, como que no la pensamos para eso. La biosolarización o la solarización es un proceso térmico que hacemos en el cantero, que va a controlar más que nada semillas de malezas, pues, semillas de gramilla, de rábano, de gambaruza, de esas plantas que me crecen en mis canteros y me ahogan a las plantas que yo quiero cultivar para alimentarme, para sacar semillas. Uh-huh. Y va a controlar algunos microorganismos patógenos, como hay uno que se llama nematodo, que es como un gusanito microscópico que se mete en las raíces y ahí le perjudica a la planta que absorba agua y nutrientes. También va a controlar algunas semillas de hongos que están en el suelo, como puede ser este caso que vos decías. Este es un hongo muy agresivo que se llama esclerotinia, que ataca a muchas plantas, por eso es muy difícil de controlar. En la lechuga lo vemos porque cuando vamos a cosechar la lechuga la agarramos y me quedo con la lechuga en la mano y la raíz queda como en el suelo enterrada, y en el tallo ahí vemos como una babosidad, como una cosa así media gomosa ahí. Esa es la esclerotinia, que tiene, los hongos también tienen semillas de distintos tipos, y yo soy medio bruto para hablar, si me escucha algún biólogo se quiere agarrar la cabeza, pero bueno, yo trato de explicar en palabras sencillas que los hongos dejan semillas en el suelo y esas semillas las podemos matar con la solarización. La solarización además es en un momento puntual del año, no es que yo pueda hacer una solarización en invierno, porque yo necesito sí o sí levantar la temperatura por arriba de los 65 grados hasta los 15 centímetros de suelo para que funcione. Entonces, esa temperatura, ahí capaz que en la arena lo puedo lograr un poquito antes. Acá en donde vivo yo, que tenemos suelos arcillosos, solo la logro si la hago en fin de diciembre y pasa durante todo enero y al menos 10 días de febrero el cantero tapado, hermético, con mucho abono y mucha humedad. Es la única manera que yo logro llegar a esa temperatura. Es un proceso térmico que requiere, no es que yo pueda hacer en cualquier momento. Esa es la solarización
contra la babosa no nos va a hacer nada, no va a funcionar para nada. Pero sí los huevos, ¿no? Los huevos de ella sí, quizás ayude. Pero los huevos de ella sí, pero ahí tenemos que ver, porque el tema es que la babosa no deja los huevos en el suelo, sino que los deja en las hojas y en los tallos de las plantas. Entonces, ahí hay que ver bien qué es lo que yo quiero. De pronto, mirá, la lagarta que ataca el maíz, esa sí deja el huevo en el suelo, ¿viste? Y con esa podemos hacer una solarización. Pero ahí tenemos que ver bien el bicho y cómo es su ciclo de vida, que se llama. Los insectos tienen varios momentos en su vida, inclusive en un momento hacen una metamorfosis y cambian de su forma total. Y bueno, y hay que ver si en alguno de esos momentos pasa su estadio en el suelo. Si en algún momento pasa en el suelo, lo podemos controlar con la solarización. Tenemos que ver el bicho para ver si funciona contra ese bicho. Después lo otro que me preguntabas, lo de los men, eso sí, es contra todo lo que haya en el suelo, contra hongos, contra esporas de hongos, contra otros microorganismos, porque ellos se van a alimentar de materia orgánica del suelo. Entonces, todo lo que sea materia orgánica, cuando yo estoy aplicando microorganismos eficientes nativos, ellos se la van a comer, la van a digerir. Un huevito de un gusanito es una materia orgánica, y si lo agarran, se lo van a comer. Una semillita de un hongo es materia orgánica, si la agarran, se la van a comer. Entonces, todo lo que va a hacer es sobre la materia orgánica. Y después esos microorganismos se mueren, y al morirse tienen lo que se llama la proteína microbiana, el nitrógeno que hace a sus proteínas, lo dejan disponible para las plantas. Y entonces ahí pasa a ser un fertilizante para las plantas. Después que se mueren, hizo su efecto. Se mató a un patógeno que le llamamos, que es un agente que causa una enfermedad, se lo come, después se muere y le da fertilizante. Como que hace todo un ciclo en el suelo. ¿Viste? Ahí está, muy claro. Ahora, pero... sí. Para la babosa no te dije nada. No, decinos. Entonces, ahí para la babosa, mirá, lo que podemos hacer es, la podemos intentar quemar desde abajo. El sulfato de cobre es un mineral molido, es una roca molida, que nosotros podemos agarrar, sabemos, las babosas dejan como los caminitos por donde van pasando, entonces podemos tirar encima del cantero sulfato de cobre, y que son como unos granitos, ¿viste? Como unos cristalcitos, cuando la babosa pasa por ahí, se quema los pies y arranca para el otro lado, va para el otro lado. Entonces podemos hacer alrededor de nuestro cantero, como quien dice, un murito con sulfato de cobre. No es hacer una montaña, no exageren con el sulfato, sería espolvorearle un poquito, y ahí cuando vienen las babosas tocan el sulfato y se van para atrás, y ahí se van a comer otra planta, van a ir para otro lado. Ahí las vamos a repeler de nuestro lugar. Después que ellas se encuentren en otro lugar para comer, no se mueven mucho las babosas. Por lo general se quedan cerca de las plantas donde se alimentan, entonces no vamos a seguir teniendo esos problemas. La otra forma es agarrar de noche una linterna en la cabeza, te haces un palito con punta y las cazás. Tipo papelitos. Se la das a Sheila, que tiene la tortuga para comer las babosas. Marcelo, y pensando en los insectos o en las plagas o en los diferentes animales que pueden entrar a nuestra huerta y bueno, hacernos fracasar, por decirlo de alguna forma, sentirnos frustrados algún día a la mañana que nos despertamos y vemos toda la huerta comida. Bueno, si hablamos de eso, podemos estar hablando de las hormigas también, que son una eterna enemiga para quienes tenemos una pequeña huerta agroecológica y que no queremos muchas veces tirar, obviamente no queremos directamente tirar insecticidas y matarlas. ¿Cómo podemos hacer para repeler las hormigas? Bueno, te cuento que no hay una sola manera y no funciona de aplicar una sola cosa una sola vez. Bien importante para que lo tengan presente. No es el fosforado granulado, que ellas se lo llevan al hormiguero y libera un veneno que no las mata, porque si las hubiera matado ya no habría más hormigas, las espanta para otro lugar, pero no, ningún producto que usemos en agroecología para ningún tipo de bicho va a funcionar como funcionan los insecticidas o ese tipo de productos químicos. Esa primera como aclaración. Entonces ahí hay como distintas técnicas que tenemos que utilizar. Hay una técnica que es como en el caso de la babosa, enseñarle a las hormigas de que para ahí la comida
no está bien. Los insectos en general y las hormigas más en particular, que son una colonia y que tienen distintos tipos de individuos dentro de la colonia y que esos individuos cumplen distintas funciones, tienen unos que se llaman exploradores. Esos exploradores son los que son las encargadas de irse a nuevos lugares a ver si hay alimento en esos lugares. ¿Y bajo qué premisa consiguen el alimento? La premisa es que sea accesible y que sea seguro. Entonces, si nosotros podemos a las exploradoras ponerle alguna de esas dos contras, que no sea accesible o que no sea seguro, después no van a venir las hormigas a cortar, porque las exploradoras no le van a decir que para ahí hay alimento. ¿Tá? ¿Cómo podemos hacer para que eso no sea accesible o no sea seguro? Bueno, ahí para que no sea accesible son barreras físicas. Las barreras físicas que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, dependiendo de las plantas, en los frutales, en los citrus, que son muy perseguidos por las hormigas. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es evitar que la hormiga vaya para la hoja. Le vamos a poner en el tronco, le podemos poner lana, le podemos poner guata, la lana natural, la guata sintética, pero en ambos casos funciona haciendo como una barrera para que la hormiga le cueste trabajo subirse al árbol y esas exploradoras digan, no, esto acá no es accesible, me voy para otro lado. También le podemos poner, yo estoy usando mucho en frutales en mi casa, los bidones esos de 5 litros de agua, les corto la parte de abajo, le corto la parte de arriba y me queda como un aro, y ese aro lo entierro un poquito, la hormiga no puede caminar, ¿vieron cómo es la botella que tiene un borde finito, sí, el plástico? No puede dar vuelta e ir para abajo. El cuerpo no le permite, por la forma como tiene, es el cuerpo de ella, eso lo podría ser un gusano. Pero un insecto no puede caminar para arriba, llegar a un borde finito y doblar para abajo, porque se cae, no le sale la maniobra. Entonces queda en el borde y no hace la vuelta. ¿Tá? Ahí ya logramos que no acceda. Si hay un espacio más de cantero, bueno, yo en mi casa tengo canteros que están hechos los hago con una tabla de encofrado, ¿no? Una madera, se llama organopónico, es un método cubano de cultivar que le hacemos como si fuera un cajón, y adentro del cajón preparamos como si fuera una maceta o un sustrato con tierra, con arena, con compost, le podemos poner vermiculita, dolomita, alguna carbón, hacemos como si fuera una maceta, pero en plano, y a todo alrededor de la tabla le pongo la lana, ¿va? Le hago un cordón de lana, y ahí le hago la murallita con la lana. ¿Va? La lana inclusive, ahí en Rocha, se consigue la lana sucia, lana de barriga. Ustedes averigüen ahí en la Fomento de Castillo, que queda ahí cerquita, le preguntan ahí en la misma Fomento, en los técnicos que trabajan. La lana de barriga no se vende porque es una lana de muy baja calidad que complica en general, entonces por lo general el que tiene oveja la lana de barriga la tira por ahí, o muchas veces se usa como fertilizante porque tiene bosta pegada y yo qué sé. Esa lana de barriga ya sirve, o si no, lana sucia, para hacer esto. Después, lo que otro podemos hacer es que sea inseguro, ¿tá? Y ahí, en esto de inseguro, lo que más yo uso es el tema de la ceniza espolvoreada arriba de las plantas. Cuando la hormiga se está alimentando, agarro un colador, lo lleno de ceniza y le espolvoreo como quien está cerniendo harina, le espolvoreo arriba de la planta. Al espolvorearle la ceniza si la miramos son todas pequeñas bolitas llenas de pinchos, como si fuera un abrojo pinchudo, y cuando la hormiga se alimenta, quiere cortar la hoja, se pincha la mandíbula, se pincha la boca y deja de alimentarse, porque dejó de ser seguro ese alimento. Marcelo, ¿ceniza de cualquier madera puede ser? Ceniza de cualquier madera, cuanto más blanca sea la ceniza, mejor es el efecto, que quiere decir que tiene más cristalcita. Impecable. No es muy conveniente usar ceniza de la parrilla, que pueda venir con pedacitos de grasa, porque esas grasitas van a llamar a la hormiga coloradita. Y la hormiga coloradita, esa hormiga no se alimenta de las hojas, pero es como si fuera una hormiga productora ganadera. ¿Por qué lo digo esto? Porque ellas manejan a determinados insectos como si fueran su ganado, al cual le cosechan cosas. Acá tenemos los tamberos, que son productores de leche,
que manejan a las vacas de determinada manera, las llevan a un lado, las llevan al otro, le ponen un pasto de una determinada manera para que dé una leche de tal forma, o le ponen otro pasto para que dé otra leche de tal forma, a veces le suministran con grano, van haciendo un manejo con la vaca para que dé la leche, y la leche además de determinadas características. Estas hormigas coloraditas hacen lo mismo con unos insectos, su ganado son unos insectos, cochinillas, pulgones, son los ganados de estas hormigas. Entonces, si yo uso ceniza que viene de la parrilla, que viene con las grasitas, a la hormiga esta le gusta esa carnecita, viene para ahí y después trae a los pulgones o trae a las cochinillas. Entonces, esa ceniza no la puede usar. Tiene esa ceniza de estufa, de quematuti, de cocina, de estufa boca, de la que le guste, pero no, mejor no usar de la que viene de la parrilla. Tremenda cantidad de piques tiraste, Marcelo, y bueno, vamos a estar atentas a ver si se arma también este compartido cuando vengas a visitar al grupo Cosechar. Esperemos que se arme alguna charlita, algo para compartir con la comunidad. Agradecerte por el tiempo. Mira, estuvimos media hora y seguiríamos charlando una hora más, ¿no, Sheila? Cierto. Así que muchas gracias, Marcelo, por este tiempo compartido para Mañanas, para esta columna de Alta Huerta, y estaremos nuevamente seguramente entrando en contacto contigo para seguir conversando de algunos otros piques más que tengas para compartir. Dale, bueno, muchas gracias a ustedes por acordarse, por llamarme, por pedirme a ver si les puedo dar una mano en estas cosas, y obvio me pongo a las órdenes para lo que ustedes precisen, así, combinamos otro día, o si ustedes quieren ir como juntando preguntas, y un día combinamos y yo puedo dar alguna respuesta a esas preguntas, o generar más preguntas, bienvenido sea. Muchas gracias, Marcelo, un abrazo grande. Gracias. Y quedamos en contacto, ¿no? Sí, estamos atentos a finales de agosto, entonces, cuando vengas para acá. Dale, buenísimo, muchas gracias. Les tiro una noticia nomás así cortita, que en octubre, en fines de octubre, se va a realizar en La Paloma el encuentro de la región este de la red de semillas, que son los grupos que integran Maldonado, Rocha, La Valleja y una parte de Canelones, y 33 y Cerro Largo. Esa es la región este, y que bueno, ya les estoy invitando, igual les voy a hacer llegar una invitación más formal diciéndole los horarios, los días y demás, pero para que ya lo pongan en agenda, en fines de octubre va a ser el encuentro de la región este de la red de semillas, y ahí todas las personas que están haciendo sus huertas van a poder iniciar con semillas criollas, porque van a haber muchas para compartir. Qué divino, Marcelo. Sí, ahí, nos vemos ahí. Sí, vamos ahí, ya estamos haciéndonos señas con Sheila para ver cómo hacemos para ir, pero bueno, estaremos pronto comunicándonos, y gracias por tanta información y por todo lo compartido. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Dale, feliz de hacerlo, un abrazo y muchas gracias a usted. ULMA, Radio Comunitaria